Bienvenidas y bienvenidos a esta primera clase, que aquí en Prisma Teológico le llamamos clase cero de este curso que le hemos llamado Príncipe de este Mundo. ¿Ok? Príncipe de este Mundo es una aproximación académica al tema de la demonología, la angelología y el Satán en la Biblia. Y quiero hacer un disclaimer inmediatamente, sobre todo para las personas que se van a quedar para el resto del curso. Este curso tiene su eje en querer estudiar al Satán. Esa es la idea del curso. Ese es el enfoque. Ahora, por proximidad necesaria, por proximidad de conceptos, entonces el tema demonológico y angelológico se hace necesario de tratar. Pero el esfuerzo mayor va a estar en tratar de entender al Satán desde las ciencias bíblicas y desde la teología. ¿Ok? Habiendo dicho esto, yo igual voy a permitirme sugerir y a lo mejor entregarles a ustedes algunos textos de estudios que les permitan ahondar en ese tema si es que es de el interés de ustedes. Aunque vamos a ir viendo muchas cosas, al querer hablar de Satán, vamos a ir viendo muchas cosas, pero hay textos que son más específicos. El título de este curso ha sido, yo lo extraje por lo menos de una parte del Nuevo Testamento, es un epíteto que hay en el Nuevo Testamento que se le da al Satán de la Biblia hebrea. Y uno de esos es príncipe de este mundo. Es más, nuestras traducciones al español no solamente le llaman príncipe, sino que en el Nuevo Testamento encontramos secciones en donde se le llama el Dios de este mundo. Lo que evidentemente de alguna manera, socava estas afirmaciones monoteístas del judeocristianismo, porque llamar a otro ente que no es Dios, llamarle Dios, aunque sea en minúscula, es sin duda, hay algo ahí. Vamos a conversar de eso, por supuesto, en algún momento. De hecho, lo vamos a conversar en la última clase de este curso. El día de hoy nos vamos a enfocar en intentar responder la siguiente pregunta. ¿Es Satán un ángel caído? Esa es la pregunta que vamos a intentar aproximarnos. Yo siempre hablo en términos no absolutos, porque creo que el tema siempre queda abierto a profundizar más. De hecho, hoy día, con lo que vamos a profundizar, seguramente a más de alguno, a más de alguna, se le va a ocurrir otra forma de acercarse al texto. Viene llegando más gente. Está bien. Entonces, el tema no se agota. Tratamos de aproximarnos, entregamos herramientas y en el curso de lo que vamos avanzando empieza a aparecer la curiosidad y empieza a aparecer líneas de investigación que a lo mejor yo no considero y que se le ocurren a usted. Entonces yo siempre digo, nos aproximamos a un tema, no lo agotamos, jamás lo agotamos. Bueno, ¿es Satanás un ángel caído? Esta es una pregunta a la que se le puede dar un desarrollo bastante interesante que por supuesto va a incluir el texto bíblico, va a incluir la literatura del Segundo Templo. Alguien me hizo la pregunta hace un momentito si yo iba a ver cosas que tenían que ver con el Segundo Templo, y de hecho se va a ver, pero no en esta clase, sino en otro momento del curso. Hay que considerar las culturas que rodearon al culto yavista que encontramos en la Biblia en el periodo del exilio y del post-exilio. Todo eso vamos a tener que en algún momento verlo en este curso. Y a lo mejor sería útil para responder esta pregunta, pero hay una limitación de tiempo. Así que para efectos de la clase de hoy, simplemente nos vamos a concentrar en trabajar en solamente dos pasajes del texto bíblico que han sido ampliamente usados como argumentos a favor de la idea que dice que Satanás fue un ángel caído que se rebeló en contra de Dios. Entonces vamos a revisar estos dos pasajes que yo les pedí que leyeran, Isaías 14 y Ezequiel 28. Vamos a ver si esos pasajes son concluyentes o no, o todo está en nuestra forma de aproximarnos al texto y el texto a lo mejor no nos dice mucho, a lo mejor sí. Yo voy a exponer los argumentos, ustedes verán cómo lo trabajan. Ahora, nuevo disclaimer. Hoy
yo voy a responder en función exclusiva, o voy a intentar responder esta pregunta en función exclusiva de este par de textos, y solo a partir de este par de textos. ¿Por qué hago la aclaración? Porque cuando la gente va al texto bíblico, rara vez... A ver, escucha bien lo que voy a decir porque puede ser que te identifiques. A ver, parece que alguien quería entrar. No. Cuando la gente va al texto bíblico, rara vez va buscando entender lo que el texto bíblico dice. Ustedes pueden decir de que a lo mejor eso es una tontera, de que cada vez que uno va al texto bíblico, uno tiene la intención de entender lo que el texto bíblico dice. La verdad de las cosas, mi teoría es que no es así. La gente no va al texto bíblico tratando de entender lo que el texto bíblico dice. La actitud más común para ir al texto bíblico es para ir y confirmar las afirmaciones que yo ya llevo, que traigo de mi casa, que traigo de mi iglesia, que traigo de cualquier lugar, de mi formación. Yo voy al texto bíblico, eso es en el común de las ocasiones, yo voy a buscar confirmación de lo que yo ya creo. Rara vez uno va al texto bíblico por el gusto de estudiarlo y por el gusto de, si es necesario cambiar una perspectiva, cambiarla. Alguien puede decir, no, yo siempre voy tratando de entender el texto. Perfecto, a lo mejor es verdad en tu caso. Yo lo que he visto es que la gente va buscando confirmación de lo que ya cree que es cierto. En ese sentido, muchos cristianos leen los textos que esta noche vamos a leer ya con la idea preconcebida de que estos textos hablan de Satanás. Ya con la idea premasticada, ya de antemano, de que estos textos hablan de Satanás. Entonces, cuando van y leen, se produce lo que en psicología se llama sesgo de confirmación. ¿Ok? Es decir, leemos lo que queremos leer y entendemos lo que queremos entender. Confirmamos aquello que deseamos confirmar. De ahí que una de las expresiones más clásicas en el mundo popular de la teología cristiana sea: el texto bíblico es clarísimo al afirmar, y luego dicen lo que el texto bíblico es clarísimo al parecer en afirmar. Es clarísimo en afirmar tal cual cosa, lo que sea. Muchos de nosotros no solamente hemos escuchado gente decir el texto bíblico es clarísimo en esto, sino que en alguna ocasión tal vez nosotros lo hemos dicho también. Hemos dicho el texto bíblico es clarísimo para hablar de tal o cual cosa. Y a lo mejor no es tan claro, porque cuando pasamos más tiempo en el estudio bíblico, en la Biblia, estudiando el texto y menos intentando confirmar nuestras ideas, entonces nos damos cuenta de que eso que en algún momento considerábamos tan claro, tan prístino, en realidad no lo es tanto. Bueno, y como dice el apóstol de las redes sociales, pongámoslo a prueba, dice menos bla bla y más pum pum, ¿ok? Así que vamos a meternos de cabeza en materia. Metáfora que quiero usar el día de hoy, y solo el día de hoy. Metafóricamente hablando, existen dos instrumentos para leer el texto bíblico. Dos. Metafóricamente hablando. Ambos tienen utilidad y creo que ambos deben ser usados de manera conjunta. Bueno, uno después del otro, pero siempre como parte del mismo ejercicio de interpretación. Y ahí tengo yo un telescopio y tengo un microscopio. El problema es cuando priorizamos uno por encima del otro y abandonamos al otro. Y en función de esa priorización, entonces sacamos conclusiones teológicas que no siempre son muy exactas. Y no es que la teología tenga que ser exacta, porque no lo es. Pero a veces las conclusiones sí son muy tiradas de las patas, o sea, muy porque se nos ocurrió nomás. Así salió. Entonces, ¿alguien más quiere entrar? Está bien, la clase 0, todo el mundo es bienvenido, bienvenida. Ok, ¿a qué me refiero? Cuando estoy mencionando esto, estoy pensando en el mundo confesional, del cual posiblemente la mayoría de los que está acá pertenece, al mundo confesional, de alguna confesión
religiosa, específicamente del cristianismo. En el mundo confesional cristiano, el instrumento favorito posiblemente sea el microscopio, en un mal sentido, mal usado, ¿eh? Pero es el microscopio, porque es un instrumento que sirve para mirar en detalle una porción pequeña de todo el plano. Ahora, ¿es eso algo malo? No, para nada, no es malo en sí mismo, para nada. El problema es que si uno mal usa el microscopio, uno tiende o puede tender a fomentar una lectura fragmentaria del texto bíblico, que se concentra en un versículo o en un par de versículos, y solamente eso. Y uno dice, estos versículos dicen tal cosa. Ahora, ¿cuál es el criterio para elegir esos versículos? Muy sencillo. Tener las ganas de elegir esos versículos, porque dicen lo que yo quiero que digan. Estoy haciendo como una clase de hermenéutica antes de empezar a hacer este asunto. Yo creo que está bien, porque a lo mejor algunos hace tiempo que no toman una clase de hermenéutica. Por eso, a ver, tenemos que reconocer lo siguiente. Lo pongo en pantalla grande. Tenemos que reconocer lo siguiente. Ninguno de nosotros, ni ustedes ni yo, ninguno de nosotros va al texto bíblico desde la absoluta objetividad. Nadie lo hace. Nadie puede decir, yo voy al texto bíblico como si fuera a una sala de cirugía, totalmente estéril, listo, pero totalmente impoluto, libre de toda contaminación, solamente la mente y el texto bíblico. Mentira. Mentira. Nadie está flotando en el espacio ni en la historia. Todos somos productos de todo lo que hemos vivido, de lo que hemos tenido, de lo que no hemos tenido, de las conversaciones, de los libros que hemos leído. Eso somos nosotros, en la sumatoria de todo eso. Por lo tanto, nadie va libre a leer el texto bíblico. Reconocerlo ya es un buen paso, porque eso nos permite dialogar con el texto y dialogar con otras personas que leen el texto. Si yo no reconozco que tengo prejuicios, que tengo sesgos al leer el texto, voy a ir y siempre voy a pensar que estoy leyendo la verdad en mayúscula. Entonces, cualquier persona que quiera invitarme a verlo desde otro punto de vista, yo voy a tener un serio conflicto con esa persona porque está queriendo quebrantar la verdad, no mi opinión, la verdad. Y eso es sumamente peligroso. Así que ojo ahí con eso. Volvemos acá. En ese sentido, el telescopio, que es el que mira de más lejos, resulta un buen auxiliar. Entonces trabajamos con las dos cosas. El microscopio para ver en pequeño, el telescopio para ver el plano más grande, porque nos permite pasar de lo micro a lo macro, de lo molecular al cuerpo completo. Eso es súper bueno. Entonces, veamos eso, cómo lo podemos hacer funcionar en los textos que tenemos para el día de hoy. Y vamos a partir con el microscopio. Ok, aquí tenemos el texto de Isaías, capítulo 14, versos del 12 al 14. A lo mejor si tienen sus Biblias por ahí, pueden usarla, rayarla y hacer todas esas cosas que hay gente que encuentra que eso es una falta de respeto. Yo encuentro que rayar una Biblia, a mí me fascina, aunque sea linda y todo. Si yo no la rayo, después como que no me siento dueño de la Biblia. Del libro nomás, pues nadie es dueño de la Biblia en realidad. Bueno, ¿qué dice? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, seré semejante al Altísimo. Ese texto seguramente lo han escuchado en más de una ocasión, hablando sobre el tema que nos convoca hoy. Cuando vamos con el microscopio y a eso le sumamos las ideas que traemos de nuestra teología, resulta, entre comillas, aquí tengo un poquito de espacio para que me vean, pero resulta, entre comillas, evidente que esto se trata de Satanás, por supuesto, ¿o no? ¿Alguien más quiere entrar acá? Resulta casi evidente que esto se trata de Satanás, porque mira lo que dice el texto, sobre todo considerando que hay traducciones
que en vez de traducir, poner lucero, la palabra lucero, en vez de traducirlo así, van y siguen la traducción de la Vulgata latina, entonces reemplazan lucero y le ponen Lucifer, directamente Lucifer. Eh, es más, la mayoría de las traducciones, no sé si ustedes tienen sus Biblias a la mano, ustedes me pueden decir después cuando conversemos si sí o no. La mayoría de las traducciones ponen la palabra lucero en mayúscula. No sé si les pasa eso. Yo ahí veo algunos que están leyendo el texto y están haciendo con la cabeza que sí. Sí, la mayoría lo pone en mayúscula. ¿Ok? ¿Qué provoca eso? Induce a pensar que se está traduciendo un nombre propio que busca que se identifique, por supuesto, con las teologías cristianas. Eso es lo que se busca. Pero ¿saben qué? Si se trata de usar el microscopio, aquí podemos ajustar el microscopio e ir a una capa celular todavía más profunda, hacer un mejor análisis. Y podemos hacerlo cuando consideramos la cultura de la época, cuando vamos a los idiomas originales del texto, y entonces vamos a darnos cuenta que vamos a ver elementos que no veíamos antes. Por ejemplo, si vamos a la expresión lucero, hijo de la mañana, nos vamos a encontrar con lo siguiente. A ver. Ahí está la expresión lucero, hijo de la mañana. Heilel ben Shahar. Se lee en hebreo, se lee de derecha a izquierda, pero abajo está escrito, por supuesto, como lo leeríamos nosotros. Heilel ben Shahar. Eso es lucero, hijo de la mañana. Cuando leemos el texto así, podemos notar que el texto no dice simplemente lucero, hijo de la mañana, cuestión que tradicionalmente se ha identificado, y ojo, porque esto sí es cierto, este lucero, hijo de la mañana, tradicionalmente se ha identificado con el planeta Venus, ¿ok? Que es fácilmente confundible con una estrella, cuando en la mañana a veces es la única estrella que desaparece. Es la estrella que desaparece al final, pero no es una estrella, es un planeta. Pero ojo, en el mundo antiguo, los astros y los fenómenos astrológicos son deidades. Ese es el asunto. En el mundo antiguo, astros y fenómenos astrológicos son deidades. Y en ese sentido, podemos descomponer entonces esta frase y preguntarnos si Heilel, que sería el hijo, ¿cierto? Y Shahar, que vendría a ser el padre, ¿cierto? Porque es Heilel ben Shahar, podríamos preguntarnos si eso resuena de alguna manera con la realidad de los dioses cananeos. Y cuando lo hacemos, nos damos cuenta que efectivamente así es. Échale un vistazo a lo que yo he puesto acá. Nosotros nos enfrentamos ahora con algo que no sé si todo el mundo lo habrá escuchado, pero si no, le introduzco el concepto del panteón cananeo. El panteón cananeo es como lo dice el nombre, es todos los dioses que pertenecen a la zona del Levante. También podríamos considerar, no, la zona del Levante, ya después sería el panteón mesopotámico. Y en el tope del panteón cananeo, en el tope, arriba, está el dios El, el cual recibe varios epítetos, es decir, varios nombres complementarios. Entre ellos, por ejemplo, a él se le llama Altísimo o también Elión, si usamos el hebreo. El Elión. Verso 14, que leímos hace un momentito. Déjame volver para atrás. Dos para atrás. Al final dice, sobre las alturas de las nubes subiré, seré semejante al Altísimo. Ese es un epíteto para el Dios Él, que es el que está arriba. Cuando dice Dios, está la palabra Él. Claro, cuando nosotros desde la teología cristiana nos encontramos con este tipo de nombres, los recibimos ya cernidos y fusionados por la teología. Porque, seamos honestos, para nosotros, Elohim, El, Eloja, Yahvé, para nosotros son la misma cosa.
en la teología cristiana, la mayoría del tiempo son el mismo asunto. Y en ciertos momentos de la historia, en el posexilio, desde una perspectiva monoteísta, sí, de alguna manera terminaron estos nombres siendo combinados. No solamente los nombres, sino los atributos de estos dioses terminan siendo combinados a fin de lograr una homologación que de origen a un culto más monoteísta. Pero el texto que estamos leyendo no es del posexilio, sino del preexilio. Estamos leyendo un texto que es de al menos del siglo VI antes de la era común. Estamos a poco más de un siglo de que esta homologación comience. En este momento, el panteón cananeo está muy definido. El que está arriba es él. Luego de él, bueno, él usualmente comparte el pináculo del panteón cananeo con una figura femenina que podría ser Ashera, o en otros lugares pudiera ser otra diosa. Pero bajando un escalón, en un segundo nivel, por así decirlo, están los Bene Elohim. Los Bene Elohim son los hijos del dios El, o como aparecen en nuestras Biblias, los hijos de Dios. Esto da para tirar un poquito algunos hilitos, porque a algunos le va a resonar ahí Génesis capítulo 6 y a otros le va a resonar otras cosas. Los Bene Elohim tienen que ver con los hijos del dios El, que son deidades de segundo orden. Están un paso más abajo. En la Biblia hebrea, en alguna parte incluso aparecen, se sugiere el número de los hijos de Dios, de los Bene Elohim, que son 70. Y hay datos curiosos ahí y perturbadores que en la clase de hoy no serán mencionados, porque hoy es clase 0 y no quiero asustar mucho a la gente. Estos dioses del segundo orden son dioses que son más jóvenes, ¿ok? Y en este nivel está un dios que se llama Sahar o Shahar, que es no sé si se dieron cuenta, pero es el nombre que vimos hace un ratito. Ahí está, Hillel ben Shahar, que en nuestras Biblias aparece como el amanecer o la aurora. Este es precisamente ese entonces, bueno, ahí lo puse escrito, dice, es el dios de la aurora, el dios del amanecer. Sahar tiene un hermano llamado Salem, que es el dios del crepúsculo. Salem es un nombre que ha sido borrado de la Biblia hebrea y se le ha dado otra explicación a nombres como Jerusalén, en donde se ha tratado de borrar el nombre de esta deidad, de esta otra deidad, y se ha tratado de sustituir por la palabra Shalom. Pero esos son detalles que tienen que ver con cómo es que las religiones van evolucionando. Ok. El Sahar, dios del amanecer, dios de la aurora, tiene su hermano Salem, que no vamos a ahondar en eso. Sahar tiene a este hijo llamado Helel o Heilel, que significa literalmente el que brilla o el radiante. Esos son todos datos que salen del estudio de los dioses del panteón cananeo. Entonces, tomamos toda esta información y cuando leemos el texto que acabamos de leer hace un momento, a la luz del hebreo, que nos devela entonces que aquí se está hablando de integrantes del panteón cananeo, es imperativo entonces que vayamos a tener que leer lo que leímos hace un rato desde otra perspectiva, de otro punto de vista, porque nos estamos dando cuenta que lo que nos está hablando es algo totalmente diferente a lo que habíamos entendido al principio, porque lo estábamos leyendo desde el español, y el español está bien, hace un buen trabajo traduciendo, pero no siempre ayuda para poder hacer buena exégesis o buena teología. En fin, avancemos un poquito más. El texto también nos muestra un personaje que desea, cuando leemos el texto de Isaías, vemos ahí, hay una persona que desea elevarse a la altura de él, el cual tiene su morada. Déjame leer, voy para atrás. Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte del testimonio
y me sentaré a los lados del norte. Eso es lo que dice Isaías. Bueno, el dios El en el panteón cananeo tiene su morada en el monte Safón. Ahí tiene su morada el dios El. En esta mitología, ¿cierto? Nadie está pensando, yo no estoy diciendo que Él exista, ni que ninguno de estos dioses existan. Estoy hablando de mitología del panteón cananeo. Bueno, el dios El tiene su morada en el monte Safón. Y el texto dice, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Así dice. La parte curiosa acá es que la palabra que el texto traduce como norte es en hebreo Safón. ¿Ok? Entonces, viene entrando alguien. Lo que les estoy queriendo decir es lo siguiente. Es que el texto está embebido de mitología del panteón cananeo y hace guiños a distintos estratos del panteón cananeo. Entre esos incluso se menciona el monte, incluso se menciona veladamente el nombre del monte que tiene que ver con el panteón cananeo. Eso está muy interesante. Ahora, esto es con el microscopio. Estamos en el microscopio, nos centramos ahí en los nombres y fuimos y escarbamos y nos dimos cuenta de que aquí hay más de lo que se lee a simple vista. Tomemos distancia. Respiremos, tomemos distancia, alejemos la mirada, usemos el telescopio y veamos lo que rodea a estos versículos. Ok, vamos para allá. Acá le estamos haciendo un zoom out a dos secciones. La sección de arriba es Isaías 14, verso 3, ¿cierto? Unos versos antes de la sección que analizamos. Y está también Isaías 14, versos del 15 al 17. Está en el recuadrito rojo abajo, por si alguien quiere ver de dónde lo estoy leyendo, que son unos versículos después de la sección que leímos hace un rato. Y acá vamos a avanzar más rápido porque no requiere demasiado detalle en esta clase al menos. Fíjense, en la primera parte leemos que estas palabras están dirigidas al rey de Babilonia. ¿Ok? Esto tiene sentido. ¿Por qué? Porque los reyes en el mundo antiguo tenían altísimas aspiraciones respecto a quiénes eran en relación con la deidad. ¿Ok? Los reyes en ese tiempo se hacen llamar a sí mismos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. De ahí que cuando se compone la narrativa de Génesis capítulo 1 sea un golpe tan fuerte a la centralización del poder, porque en esta narración de la creación todos son hijos de Dios, todos son creación de Dios, todos son imagen y semejanza de Dios. Pero en la narrativa de la monarquía, el rey es el hijo de Dios. Entonces, toda esta mofa que hay más abajo, esta crítica, tiene todo el sentido del mundo porque se está usando la imaginería propia de esa forma de verse a sí mismos. Entonces, como el rey de Babilonia se ve de esa manera, entonces la mofa que viene hacia abajo lo hace en esos términos, usando mitología cananea, haciendo semejanza de sus aspiraciones a lo mejor de gobierno, como las que tendría, en este caso, una deidad de segundo o de tercer orden. Esa es la idea. En la sección posterior, que es la que puse ahí con otro colorcito para que se distinguiera bien, está como un rosadito y tiene estas palabras en amarillo, la segunda parte, aparece la idea del Seol. Seol o Sheol, que básicamente es el lugar de habitación de los muertos. ¿Ok? Hay que entender una cosa. En el tiempo antiguo, en ese tiempo, estamos hablando del siglo VI, aproximadamente antes de la era común, la vida de ultratumba no es un concepto muy desarrollado aún en el mundo de la Biblia, por lo menos no en la cultura hebrea. Entonces, en este caso, sirve para mostrar que este rey, que será juzgado, porque es un rey que tiene cautivos a los de Judá, este rey llegará a su fin.
Ese es el mensaje. Este rey va a morir. Va a morir. No tiene absolutamente ninguna relación con el infierno. ¿Ok? Yo sé que a lo mejor en el mundo cristiano nosotros nos reímos un poquito de creencias populares, así como que algunos creen de que en el infierno está Satanás ahí con un tridente, pinchando a todos los que se van para allá, castigándolos. Nosotros nos creemos un poquito menos mitológicos y entendemos de que no, el infierno no tiene nada que ver con eso. Pero no obstante eso, que aquí se menciona el Sheol, ha hecho que mucha gente haga esta conexión con Satanás. Pero aquí no tiene nada que ver ni con Satanás ni con el infierno. Entre paréntesis, la palabra infierno no aparece ni una sola vez en toda la Biblia. Y si alguno piensa y dice, pero sí aparece, pues en el Nuevo Testamento aparece varias veces infierno, alguien quiere conversar de eso, lo conversamos en la siguiente sección, en donde podemos hablar sobre el tema sin ningún problema. Ahí viene entrando más gente. Ok, y no solo eso, no solamente está esa palabra Sheol que yo marqué en rosadito, en amarillo, sino que además el texto dice que no tendrá una sepultura honrosa. ¿Ok? Eso, ¿por qué no tendrá una sepultura honrosa? Porque se da a entender en el texto que otras personas van a poder ver su destino final, que es el Sheol, que es la muerte, una vez que haya muerto. Porque eso justificaría entonces la pregunta que leemos, ¿cierto? Que dice, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, etcétera, etcétera? Lo cual también es una confirmación de que aquí no se está hablando de ningún ser celestial, sino que se está hablando de una persona, porque dice, es este aquel Ish, varón en hebreo, es este aquel varón, hombre, ser humano, del que todo se habla, todo lo que aparece ahí, está hablando del mismo personaje. Aquí no hay un salto en donde primero se habla de una persona, luego se habla de alguna especie de ser semidivino o divino y luego se habla de una persona. No, todo está hablando acerca de lo mismo. Es muy interesante este pasaje. Yo sé que seguramente hay preguntas y hay comentarios, pero ya vendrá el momento de las preguntas y de los comentarios. Vamos al siguiente pasaje que vamos a analizar hoy, que es Ezequiel 28. Tomé una parte un poquito más acotada, porque si no ya sería mucho texto en la pantalla. Tomé del 12 al 17. No lo voy a leer de nuevo completo. Estoy asumiendo que si no lo leyeron para la clase de hoy, en algún momento lo habrán leído, ¿cierto? Entonces voy a ir leyendo suavecito, parte por parte. Pero no me voy a detener demasiado en algunos detalles. Sí puse en amarillo algunas cosas que me parecen interesantes porque a veces hacen razonar esta idea, ¿cierto? De que se está hablando de Satanás y no de otro personaje. Por ejemplo, esto del sello, el sello de la perfección. Nos resuena mucho con la idea que tenemos de antemano, ¿cierto? De que Satanás era la creación máxima de Dios, era perfecto. ¿De dónde viene esa idea? No tengo idea. O sea, algunos van a decir, viene de acá, pero es que para eso primero tengo que comprobar de que estoy hablando de Satanás. Si yo traigo la idea desde fuera y luego la confirmo acá para luego desde ahí afirmar la primera idea, eso se llama razonamiento circular y en cualquier escuela de filosofía se van a matar de la risa de mí. Porque van a decir, usted está razonando circularmente, está como los perritos persiguiéndose la cola, no va a llegar a ninguna parte. Eso de que Satanás era lo más perfecto, no tiene de dónde agarrarse. Si se quiere agarrar de acá, primero habría que comprobar de que está hablando de Satanás. Cuestión que estamos en eso, ¿cierto? Tratando de ver si habla o no habla. Luego aparece esto que sí resulta un poco disruptor, porque dice, en Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Entonces la gente dice, claro que estuviste, ¿cómo no vas a estar? Si ahí estaba la serpiente. Vamos a hablar de la serpiente en este curso y nos vamos a dar cuenta que la serpiente de Edén no es Satanás, pero eso es para otra clase. Entonces está Edén.
Elemento interesante porque nos lleva a nosotros, lectores de la Biblia, nos lleva al Génesis. Nuestras mentes van y viajan hasta el libro de Génesis. Pero ojo aquí, es tremendamente probable, no voy a decir es seguro, porque creo que, bueno, es seguro, es seguro. Lo que pasa es que no quiero ser muy chocante para las personas que no han tenido la oportunidad de estudiar ciencias bíblicas, pero para eso estamos acá, para estudiar y para conversar en la sección de comentarios. Es totalmente seguro de que en el momento en que Ezequiel profetiza, que es el tiempo del exilio en Babilonia, el libro de Génesis no existía como tal, no existía como lo conocemos hoy, pero ya habían tradiciones que hablaban de un huerto que se encontraba alrededor del lugar donde la divinidad habitaba. Eso sí existía. Lo que es curioso acá, es que es la misma idea que hay en Babilonia. Alrededor del lugar de residencia real, los ríos se le sacan brazos a los ríos para que pasen por la zona donde está el palacio, de tal forma que alrededor del palacio hay un huerto. Alrededor del palacio hay árboles frutales. Alrededor del palacio hay fauna. Alrededor del palacio es un jardín, es un Edén. Porque ¿cuál es la idea? La idea es mostrar, ya que estos reyes se hacen llamar a sí mismos divinos, es mostrar que alrededor de su presencia las cosas florecen, las cosas prosperan. Esa es la idea que se pretende transmitir a la gente que los sigue. Bueno, no los sigue, está subyugadas a ellos. Por ahí va más o menos la idea. Luego aparecen este montón de, bueno, no las puse en amarillo, pero aparecen este montón de piedras preciosas. Y acá hay algunas cosas interesantes porque se asemejan un poco al pectoral, al efod del sacerdote del culto a Yahvé. Vamos a ver eso en un ratito más cuando ajustemos la mirada del microscopio. Y también habla acerca de, aquí me van a matar los ministros de alabanza, porque habla acerca de tamboriles y flautas. Si alguna vez escuchaste que Satanás fue el director de alabanza en el cielo, es gracias a este versículo. ¿Ok? Tamboriles y flautas. Entonces, no estoy exagerando. Es gracias a ese pedazo de versículo que se hace toda esa afirmación y se hace toda una teología alrededor de eso. Es interesante. Luego aparece esta palabra, querubín. Y acá hay todo un entuerto en lo que a traducción se refiere. De hecho, es posible que ustedes puedan notar este entuerto. No ahora, porque les va a quitar tiempo, pero comparen, por ejemplo, la versión de cualquiera de sus Biblias. Si es que no es la Dios habla hoy, comparen la versión que tengan con la Dios habla hoy, en ese pedacito. Les sugiero la Dios habla hoy porque es la que yo encontré en español que se hace cargo de la otra alternativa de traducción. ¿Por qué? ¿Cuál es el entuerto que aparece acá? De que el problema está de que aquí al sujeto se le llama querubín, al sujeto. Pero hay otra forma posible de traducción en donde el sujeto está con un querubín. Es distinto, ¿cierto? Ser el querubín a estar con un querubín es diferente. Y está esta tensión acá, en esta traducción. ¿Ok? Pero ahora estamos viendo el texto de la Reina Valera, que es el texto que más se ha popularizado. Nos vamos a hacer caso de esta traducción, hacer cargo de esta traducción, porque es la traducción que ha inspirado básicamente nuestras teologías en Latinoamérica. Voy a hablar de Latinoamérica porque en el mundo hay otras. El asunto es el siguiente. Muchas personas cuando leen querubín, viene a su mente un ángel, un ser angélico. Entonces de acá se empieza a agarrar la teología que afirma que Satanás fue un ángel, porque fue un querubín. Y si ustedes ponen en Google querubín,
probablemente le aparezcan unos angelitos bebés, ¿cierto? Con las nalgas descubiertas y con unas alitas pequeñas que andan volando alrededor. Algunos los van a hacer medio cupido, ¿cierto? Ya medio greco-romanizado. Le van a poner un arco y una flecha. Pero eso no es un querubín, ¿ok? De acá se empieza a agarrar el asunto. Pero ya vamos a desarrollar esa parte también en un ratito más cuando ajustemos el microscopio. Luego llegamos a esa parte donde dice, perfecto eras en todos tus caminos. Entonces ahí la historia comienza a cerrar en nuestras teologías, porque tiene sentido. Ahí está la caída de Satanás. Era perfecto hasta el día en que se halló en ti maldad. Y entonces comienza nuestra teología a girar en torno a confirmarse a sí misma, porque el texto dice eso. Luego aparece aquí el monte de Dios. Monte de Dios que ya había aparecido antes en el pasaje de Isaías, ¿se acuerdan? Y ahora aparece acá de nuevo. Hay una relación ahí. Hay una relación ahí. No la vamos a tocar hoy día, pero ahí también hay una relación, porque la palabra Safón se vuelve a repetir. Luego tenemos aquí estas piedras de fuego. Es bien curioso, ¿eh? Porque la imaginería se alimenta de todo. De todo. Porque, por ejemplo, acá dice piedras de fuego. Y en el entendido popular, ya asociar esta figura que yo creo que es Satanás con piedras de fuego, la imaginería popular, tal vez no la tuya, tal vez no la mía, pero la imaginería popular dice, bueno, es como que todo calza, porque el fuego ya era parte de su naturaleza desde un principio. Sería algo así como que el infierno sería una cosa así como, ¿te gustaba el fuego por lo de las piedras de fuego? Bueno, ahora tienes aquí de sobra. Un mal entendimiento de lo que sería el infierno, que insisto, no aparece descrito como infierno en la Biblia, y un mal entendimiento de lo que es la función, el personaje de el Satán. Bueno, así es con el microscopio. Vamos a hacer un ejercicio semejante al que hicimos con Isaías. Tal vez, sí, por el tiempo, tal vez no tan profundo, pero porque este tiene menos elementos que escarbar para efectos de esta clase que el otro, pero vamos a echar un vistazo más fino en algunas cosas de acá. Un elemento muy importante, ojo, que no lo mencioné antes, es que tanto en este texto de Ezequiel como en el texto de Isaías, ambos textos están escritos como poemas. Son poemas épicos, no son prosa, no están escritos como si fuera una prosa. Tal vez cuando uno va a la Reina Valera, todo está escrito como si fuera una narración, como si fuera una historia. Pero cuando uno va a traducciones más modernas, cualquiera, la Nueva Biblia de las Américas, la NBI, la Dios habla hoy, cuando uno va a esas versiones, uno nota inmediatamente de que las columnas se hacen más flaquitas y empiezan a distinguirse. No están escritos en prosa, sino en una especie como de poemas épicos. ¿Ok? Por lo tanto, al entender eso, tenemos que entender las sutilezas de lo poético en todo esto. Hay sutilezas estilísticas que nos van diciendo cosas, pero de manera un poquito más velada, al menos más velada para nuestros ojos. Pero avancemos y veamos un ejemplo por lo menos de eso. Ups. Ahí sí. Aquí como que hice un zoom out y un zoom in nuevamente, así como rápido. Me explico. Tengo un detalle aquí del 28.2, donde dice, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Y luego en el 28.12 dice, hijo de hombre, levanta endechas o una canción fúnebre sobre el rey de Tiro. No sé si se dan cuenta cuál es a lo que quiero apuntar yo. Que en una parte dice príncipe y la otra parte dice rey. Bueno, aquí ajustamos el microscopio y nos vamos a rey. Hay un detalle. Yo creo que en la siguiente diapositiva, aquí está. Ese es el detalle. La palabra rey es melech. ¿Ok? Esa es la palabra rey. Y la palabra tzor sería Tiro. Entonces, melech tzor
sería rey de Tiro, que es lo que aparece ahí arriba. Lo que pasa es que en Tiro está una deidad, la deidad de los fenicios, que es Melkart. Y Melkart significa rey de la ciudad. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Los exégetas se han dado cuenta de que es tremendamente plausible, para no decir 100% seguro, de que lo que está ocurriendo acá es que este canto fúnebre, porque es un canto fúnebre, fíjense que lo que leímos hace un rato, lo que yo puse en pantalla, es un canto fúnebre. Se parece a lo de Isaías en el sentido de que aquí están declarando muerto a alguien. ¿Okay? Esa es la sutileza de que en una canción te están matando, aunque todavía eso no sea una cuestión tangible. ¿Okay? Pero es una canción fúnebre. Este es un juicio para el rey de Tiro, porque así aparece en el texto, pero también para la deidad fenicia que está sobre Tiro, que es Melkart. ¿Okay? Es decir, acá habría un juicio doble sobre el rey de Tiro, que es el hijo del dios regente del lugar, y Melkart, que es la deidad patrona de Tiro. De hecho, la imagen que está ahí en pantalla es una representación de Melkart que data del siglo VI antes de la era común, o sea, más o menos cercano al tiempo en que este texto es escrito. Tenemos lo de las piedras preciosas que están ahí en el texto. Lo de las piedras preciosas hacen eco de lo que yo les mencioné hace un momentito atrás, las piedras del pectoral del sumo sacerdote en Judá. Pero hay que entender una cosa, las piedras eran ampliamente usadas en los distintos cultos del mundo antiguo. En todos y cada uno de ellos hay piedras que tienen un valor simbólico y que tienen un valor mágico. Por ejemplo, nosotros sabemos de las piedras del sumo sacerdote en Judá. Son 12 piedras y el significado es que son 12 tribus, pero son 12 piedras distintas. Entonces, el valor mágico de cada una de las piedras, por lo menos a mí, y creo que a la mayoría de los académicos del área, el valor, significado mágico de esos es desconocido. De la misma forma que no sabemos a ciencia cierta cómo es que funcionaba otro set de piedras mágicas, y digo mágicas con el mayor de los respetos e intentando entender cómo es que se las ven en esa época. A las otras piedras que yo me estoy refiriendo son el Urim y el Tumim. Nadie sabe cómo funcionaban esas piedras, pero ahí, en el tema de las piedras, hay artes mágicas que son propias del mundo antiguo. Y en la religión de Tiro también están presentes estas piedras. Son piedras preciosas que están relacionadas con lo religioso. Y acá las vemos mencionadas y más adelante veremos otras las que aparecen, esas que son piedras de fuego. Y todo tiene que ver con la deidad o con la cercanía a la deidad. De hecho, mira, aquí ustedes ven que yo puse una imagen que tiene que ver con el pectoral del culto a Yahvé y le dejé otra imagen que es de otra deidad, Shamash, que está ahí entregándole las leyes o las famosas leyes de Hammurabi, se las está entregando ahí precisamente a Hammurabi. Y si miran con detención, fíjense dónde están los pies de Shamash. Shamash es el que está sentado, por si acaso. Fíjense dónde están los pies de Shamash. Los pies de Shamash están sobre una capa de piedras preciosas. Las piedras tienen un sentido simbólico muy fuerte en el mundo antiguo, aunque se desconozca con precisión los detalles de su significado. Acá hay tres candidatos a la hora de hablar acerca de las piedras. El primero de ellos es Melkart. ¿Por qué Melkart? El que mencionamos hace un rato, la deidad fenicia patrona de la ciudad de Tiro. Porque a Melkart se le solía representar vestido con una túnica decorada
de estrellas, que vendrían a ser estas piedras preciosas y semipreciosas. Esa es la evidencia que arqueológicamente está más atestiguada. Hay otros que piensan, que han propuesto que estas piedras se trataban también de cierta indumentaria que podría haber usado el sumo sacerdote en Tiro o el mismísimo rey de Tiro, pero no hay evidencia contundente al respecto. Creo que la evidencia se inclina a pensar de que aquí está haciendo referencia a la vestimenta de Melkart. Que sea Melkart el que está siendo aludido acá hace mucho sentido con lo que explicaba hace un rato sobre el rey de Tiro y el rey de la ciudad. El rey de Tiro, ¿cierto? Versus Melkart, que significa el rey de la ciudad. Es como dos pájaros de un tiro, por decirlo de alguna manera, aunque con el perdón de los animalistas, que a lo mejor hay alguno por acá y no le gusta ese tipo de dichos. Me tienen que dar alguno alternativo. ¿Ok? Y un último vistazo con el microscopio nos va a llevar a lo siguiente. Lo que están viendo ustedes en pantalla es un querubín, un ser mitológico ampliamente difundido y versionado en las distintas culturas del levante mediterráneo, también en Mesopotamia, también en Egipto. Son imágenes reales, tengo que hacer la aclaración porque hoy día andan muchas imágenes dando vuelta que son hechas con inteligencia artificial. No sé si alguno se ha topado por ahí con algún video en TikTok mostrando que descubrieron el arca de Noé. Si alguno lo ha visto, eso es falso, eso es mentira, eso está hecho un video con inteligencia artificial, eso no es cierto, pero lo que aparece acá en pantalla es totalmente real, eso es cultura material que ha sido desenterrada. Un querubín no es un ángel, un querubín no es un malaj, que es ángel en hebreo, no es un mensajero, no es. Un querubín es un animal mitológico tipo guardián, ¿ok? Esa es la idea, mitológico tipo guardián. Ustedes han visto mansiones en donde afuera de las mansiones ponen unos leones y sabemos de que son leones de yeso, en algunos casos son de plástico que le tiran algo de cemento encima para que tengan una rugosidad y eso como que pretende dar cierto grado de imponencia. A nosotros, personas del siglo XXI, no nos da miedo, pero sí nos comunica un mensaje. El lugar está siendo resguardado, el lugar no es cualquier lugar. Es la misma función que hacen los querubín. Por eso es que el querubín tiene sentido. Por ejemplo, hay querubines en el lugar santísimo del primer templo. O sea, vayan a su Biblia o a su concordancia y escriban querubín y se van a dar cuenta dónde aparece, dónde está. Nilda me dice las gárgolas también. Sí, las gárgolas, o sea, la imagen, todo lo que es arquitectónico, las esculturas tienen cierto sentido. Las gárgolas en este caso son apotropaicas, son feas porque pretenden ser protectoras contra demonios. O sea, si los demonios son feos, las gárgolas se dan cuenta que aparecen en lugares, en iglesias. Entonces, si los demonios son feos, las gárgolas las vamos a hacer más feas para que los demonios se asusten. Va por ahí el asunto. Pero tiene que ver con lo mismo, es iconografía que sirve para proteger o para espantar algo. Entonces, nosotros encontramos en la Biblia que hay querubines en el lugar santísimo del primer templo, hay querubines sobre el arca del pacto y hay querubines protegiendo el acceso al árbol de la vida en el libro de Génesis, ¿se acuerdan? Fíjense en esa imagen que está en el recuadro. La imagen que está en el recuadro muestra a dos querubines guardando el acceso a un árbol sagrado. ¿Lo logran ver? Sobre el árbol hay una imagen de la deidad y están impidiendo el acceso de una de las personas. Es interesante, ¿cierto? Esta es una imagen que proviene de un cilindro del imperio neobabilónico del siglo VI antes de la era común. ¿No les llama la atención la similitud que tiene ese cilindro
con la narración del Génesis, tenemos varios elementos ahí que son comunes. Tenemos querubines resguardando un árbol. Está curioso. De hecho, ¿quieren un dato curioso? Este es curioso. Tenemos en 2 Samuel 22 una referencia interesante a un querubín. Está hablando aquí acerca de Jehová, o de Yahvé. Dice, e inclinó los cielos y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies, y cabalgó sobre un querubín, y voló sobre las alas del viento. Para cuando yo entiendo que un querubín es este animal mitológico, y no un bebé de este porte con alitas cortas, entonces sí me puedo imaginar a Dios cabalgando por encima de un querubín. Tiene sentido, ¿cierto? Tiene todo el sentido del mundo. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Y tengo solamente una visión telescópica de este pasaje, porque está bastante sencillo de entender. La primera parte es Ezequiel 28, del 1 al 3, dice, Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre, no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios, he aquí que tú eres más sabio que Daniel. Eso es un sarcasmo, ¿eh? No está diciendo que sea verdaderamente más sabio que Daniel, sino está diciéndole, tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea... Alguien llegó bien tarde. No hay secreto que te sea oculto. Bueno, en la primera parte vemos que las palabras van dirigidas al príncipe o al rey, ¿cierto?, de Tiro. Nunca se nos informa, ni en esta parte del texto, ni más adelante, que la intención sea diferente. Todo va dirigido al rey de Tiro. Si leen hasta el verso 10, porque ahí yo puse hasta el verso 3 solamente y puse la barrita. Si leen hasta el verso 10 y luego lo comparan con la sección, podríamos decir, más satánica que leímos hace un rato, más como que apunta a la figura del Satán, van a ver que las críticas del verso del 1 al 10 coinciden con los juicios que están del verso 12 en adelante. Lo de la multitud de las contrataciones, lo de haber hecho el mal, todo coincide con las críticas que están del 1 al 10. Hay plena resonancia de ambas secciones. Y al final del oráculo, ahí yo puse el verso 19, dice, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Al final del oráculo, en contra del rey de Tiro, se desliza una oración muy sencilla. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti y espanto serás, etcétera, etcétera. Evidentemente esto significa que el sujeto de este juicio es un ser humano, es el rey de Tiro. Por supuesto que todo el juicio que leímos anteriormente ataca también a la deidad que representa al rey de Tiro, pero este es un juicio dirigido a alguien identificable, alguien que es de carne y hueso. Y tengo las conclusiones para ofrecerles en el día de hoy a la luz de solamente 2 pasajes de la Biblia ampliamente usados para hablar acerca de Satanás. Frente a la pregunta entonces, ¿es Satanás un ángel caído? Alguien venía entrando. ¿Es Satanás un ángel caído? Bueno, a la luz de las lecturas de Isaías 14 y Ezequiel 28 podemos afirmar 2 cosas. La primera es que nunca se menciona ni remotamente un ser que podamos identificar con el Satanás del cristianismo. A lo que más podemos optar ahí sería la mención del lucero, hijo de la mañana, cuestión que ya vimos de que no tenía que ver con eso. Pero es a lo que más pudiéramos acercarnos malamente. Y si seguimos la vulgata latina, vamos a decir Lucifer. Y como en nuestra cabeza la palabra Lucifer ya significa diablo, Satanás y todo eso, vamos a decir, ¿eso lo confirma? No. Vamos al hebreo y revisemos. La segunda conclusión es que,
segundo punto es que nunca se identifica al sujeto de los oráculos, ni el oráculo que va al rey de Babilonia, ni el rey de Tiro, nunca se los identifica a ellos como ángeles. Nunca aparece la palabra Melech en ninguna parte. No aparece. Entonces, considerando la evidencia analizada, no es posible afirmar que Satanás sea parte de esta narrativa. Los pasajes vistos no permiten concluir que Satanás sea un ángel caído, no al menos considerando estos dos sets de versículos bíblicos de dos libros distintos de la Biblia, que son los que más se han usado para hablar y describir características sobre Satanás. Esta ha sido la clase 0. Espero que quienes la están viendo ahora en directo la hayan disfrutado. Espero que quienes la vean en diferido la estén o la hayan disfrutado también. La clase termina ahora y luego yo comienzo entonces el nuevo video con la sección de preguntas, respuestas, comentarios.